señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Gran evento del Ministerio Mujer Idónea. Este 12 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, en el Hotel Grand Tikal Futura. Conoce el poder del amor, capaz de transformar el alma y la genética. Ven, te esperamos con toda tu familia. Porque viniste a la tierra, Jesús, a deshacer las obras del diablo. Nos viniste a dar una vida nueva, Jesús, con el nuevo nacimiento. Yo te ruego hoy, Padre Celestial, que extiendas tu mano de amor y de poder para bendecir este lugar, para bendecir tu palabra, Señor, para darle espíritu, para darle vida. Señor, llena de espíritu esta palabra, llena de vida. Te pido, Padre, que nos des toda la presencia de tu divino espíritu para que podamos transmitir con libertad esta palabra que estoy enseñando, Padre, a que la gente, su confianza solo seas tú, porque así lo dice la palabra. Bienaventurado el varón cuya confianza es Dios. Gracias, Padre. Eso significa que vamos a ser dichosos y felices cuando nuestra confianza esté en ti y no en los hombres. Gracias, Padre. Amén. Nos podemos sentar. Mis hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree que una persona nace en determinada casa? Supóngase que yo nací en cierto lugar de Chimaltenango, hija de Efraín Azurdia Muñoz, de Angelita Alicia Martínez. ¿Por qué es que nacería yo ahí? ¿Y por qué tengo yo que estar en esa casa? A ver quién me dice. Para rectificar. O sea, mis hermanos, que usted está en una casa no para criticar a papá ni mamá, sino que para observar la inclinación que ellos traen. Para observar, por ejemplo, cómo es la vida de mi padre. La vida de mi padre agrada a Dios, lo ha hecho feliz, lo ha prosperado o lo ha llevado a situaciones difíciles. En un hogar no estamos ahí para estar juzgando qué hace papá, mamá y criticarlo, sino que porque traemos su genética, traemos inclinaciones parecidas, traemos, mis hermanos, comportamientos y patrones de comportamiento iguales o parecidos. Entonces estamos en ese lugar para observar y para aprender. Mire, tenemos que aprender de esa situación. Por ejemplo, mis padres se divorciaron. ¿Por qué se divorciaron? ¿Qué los llevó a un divorcio? La vida me está enseñando en mi hogar que debo de tomar una decisión diferente. Fíjese, el problema es cuando criticamos a papá y mamá. Si critico a mi madre por haberse casado con mi padre que tomaba licor, yo voy a traer un hombre parecido. Entonces, mis hermanos, estamos en un hogar para observar y para aprender de ese hogar. ¿Cómo era la esposa de mi padre? ¿Qué errores cometió? Pero la mayoría de gente no aprende lecciones en su hogar. ¿Es cierto o no? Si el papá tomaba y fracasó en el hogar, se quedó sin empresa, se quedó sin trabajo, hace lo mismo. ¿Por qué hacemos lo mismo? Si mamá, mis hermanos, era una persona muy celosa y eso provocaba problemas en el hogar, nos comportamos igual a ella. Si estamos en el hogar para aprender. Y a mí me llama la atención, mis hermanos, que no solo nosotros lo hacemos. Lo hizo también Josafat. Josafat, mis hermanos, había visto que su padre había cometido errores. Dios lo había puesto, mis hermanos, en un problema serio a su padre Asa por haber cometido problemas muy serios.
Imagínese que él estaba confiando en Dios. Mientras su padre confió en Dios, toditito le salió bien. Dice la palabra que prosperó y todo le fue bien. Y luego, mis hermanos, llegó al colmo de pedirle ayuda a un varón y le sacó todas las cosas de la casa de Dios y se las fue a regalar a este hombre. Y eso le trajo juicio a su padre. Y luego observamos, mis hermanos, que se muere su padre. Y dice aquí en el capítulo 17, que vamos a ir revisando, porque yo quiero, mis hermanos, que usted entienda esto. Estoy, especialmente las jóvenes y los jóvenes, estamos en este hogar para aprender, no para criticar. ¿Qué inclinación tuvo mi madre? ¿Cómo era? ¿Qué provocó que mis padres tuvieran problemas? ¿Qué provocó? Estamos aquí para ver a mi papá. ¿Qué hizo mi padre? ¿Lo hizo bien? Entonces, ¿por qué se divorció? ¿Por qué se quedó sin nada? ¿Es cierto o no? ¿Por qué es que mi padre fue deshonrado, fue avergonzado? ¿Qué pasó? Entonces yo no lo debo de hacer, no debo de repetir ese comportamiento, porque me está afectando. Mi madre era tan dejada que mi padre ni siquiera se dio cuenta cuando la andaba engañando. Entonces ser un poquito más alerta, orar más por el esposo, rodearlo, mis hermanos, para protegerlo. Y además las mujeres quiero que sepan esto, este día. Yo he estudiado la conducta por muchos años y estudié, que me llamó la atención desde muy patojita estudiar la conducta, y el hombre necesita conquistar, no ser conquistado. Cuando una mujer insiste en un hombre, el hombre le huye. Tenemos que aprender a conquistar, a que él nos conquista, no nosotros a él, porque lo vamos a aburrir. Entonces aquí, mis hermanos, vemos el problema de este Josafat. En el capítulo 17 vamos a leer del versículo 1, luego, mis hermanos, hasta el versículo 6. Segunda de Crónicas 16. Sí. 17, perdón. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Verso 2. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente... Fíjese, pues, ¿qué dice aquí? Se hizo fuerte, ¿qué? Contra Israel. Y vamos a ver qué hizo después. Verso 2. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Verso 3. Y Yahweh estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Oyó, mis hermanos? Estamos observando. ¿Qué hizo Josafat? Por ejemplo, fíjese, yo quiero que observe usted. Mi padre, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Entonces ¿por qué lo prosperó Dios a él? ¿Qué hizo mi padre de bueno? Mis hermanos, les voy a decir una cosa que observé de mi padre, que era muy bueno. Mi padre era un hombre muy culto, muy educado. Cuando me corregía, nunca lo hizo en público, me llamaba, me hablaba con mucho respeto, me hablaba con mucho amor, y por eso me convencía, porque las mujeres necesitamos mucho amor para que nos hable. Entonces estamos en ese hogar para aprender lo mejor de los padres y para no repetir la conducta de ellos que les trajo problemas. ¿Estamos comprendiendo? Si miramos que tal problema de mi padre provocó problemas en el hogar, no hacerlo, tener prudencia. Y entonces aquí, mis hermanos, me llama la atención a mí que David imitó a David. Josafat, imitó a David. Él vio que David, mis hermanos, era un hombre que amaba a Dios, que lo buscaba. Él quería conocer el corazón de Dios. Una vez yo prediqué sobre David a los jóvenes y pedí que tocaran una alabanza que se llama Yo solo quiero estar donde tú estás.
porque David era un adorador de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí dice la palabra que mientras él hizo lo que David su padre había hecho, entonces, mis hermanos, el Señor lo bendijo en todo y estuvo con él. ¿Verdad que sí? Si en su casa hay paz, hay felicidad, hay salud y prosperidad, ¿qué quiere decir? ¿Quién está ahí? Porque el reino de Dios es paz, es gozo, es bendición. Ahí está Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir leyendo para que vayamos observando, porque quiero que ninguna persona de aquí, fíjese que mi papá viera cómo tomaba y ahora no puede ser, mis hermanos. Tenemos que aprender en el hogar. Verso 3. Y Yahvé estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Mis hermanos, ¿y Baales qué sería? Dioses ajenos, ídolos. Pero sabe que a veces se convierten en dioses ajenos personas que se ponen como que le dan cobertura a personas que dependen totalmente de ellas. Hermana, quiero que ore por esto ahora. Hermana, quiero que ore por el otro. Siempre estamos con una dependencia de personas. Y sabe que los brujos hacen esto, mis hermanos. Los brujos atan a la gente para que dependa de ellos, como que solo ellos pudieran tener una respuesta adecuada para lo que está pasando. ¿Es cierto o no? La persona que anduvo consultando sabe que es cierto lo que estoy diciendo, que se vuelve codependiente, porque ellas atan a la gente para que siga dependiendo de ellas, porque reciben una ofrenda o un pago por su consulta. ¿Es cierto o no? Así es. Verso 4. Sino que buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. ¿Según qué? Las obras de Israel. Mira. Sigamos. Verso 5. Yahvé, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Verso 6. Mis hermanos, ahora quiero que usted mire, ¿qué hizo que Josafat tuviera riquezas? Gloria, ¿sabe qué es gloria? Honores, esplendor. El Señor lo levantó en lugares especiales. ¿Cómo podría un hombre de aquí tener esa gloria? Siendo un empresario de mucho éxito. ¿Por qué? Porque tiene calidad humana, porque sabe, mis hermanos, manejar, respetar a la gente. Sabe que en estos tiempos las empresas andan buscando calidad humana. Por lo menos las empresas donde yo trabajé, especialmente en la última, nosotros necesitábamos gente con calidad humana. Si la mirábamos maltratando a la gente que era trabajadora, la despedíamos. No podíamos tolerar eso, porque el presidente de la corporación era un hombre de Dios. El presidente, no los gerentes. Entonces, mis hermanos, nos exigían respetar a cada persona. Sea el que barría la puerta, sea el que regaba las flores, sea el que trabajaba como gerente. Teníamos que darles un trato de respeto. Y eso trae muchos beneficios, tanto para el que contrata como para el empleado. Así. Verso 5. Yahvé, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Verso 6. Mis hermanos, confirmar un reino, ¿qué significa? Supóngase que alguien empieza una empresa y le empieza a ir mal. ¿Qué tiene que hacer? Revisar inmediatamente en qué cosas espiritualmente está fallando. Si no, el Señor no le va como decirle, a confirmar, no le va a respaldar, a establecer esa empresa. Necesitamos, mis hermanos, que esa empresa sea establecida, quiere decir que sea firme, para que no tenga ninguna quiebra económica. Entonces, ¿pero qué es lo que tendríamos que hacer? Revisar qué. Si estamos qué, cumpliendo con diezmos, ofrendas,
respetando a los empleados, tratándolos con amor, con respeto, porque aunque no lo crea, todo se paga, toditito. Así es que por favor hagámoslo, mis hermanos. Verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Yahweh, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Verso 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Verso 8. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semarimot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Verso 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Yahweh, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Mis hermanos, aunque no lo crea, ¿qué tendría que hacer una empresa? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tendría que hacer una empresa para tener prosperidad? Enseñar la Torah, por lo menos reunirse a sus empleados unos 5 minutos antes del trabajo, orarle a Dios, bendecir la empresa y leer, aunque sea 5 minutos, un proverbio o alguna lectura que usted sienta que va a bendecir a esa empresa. Y eso es lo que hizo aquí Josafat, mis hermanos. Empezó a enseñar la palabra de Dios. Empezó a instruir al pueblo de Dios. Mis hermanos, hagámoslo. Los que tengan su empresa, tómese 5 minutos, pero eso se le va a devolver en bendiciones grandes de parte de Dios, porque Dios va a estar con usted, va a estar siempre, y Dios le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento, le va a guiar en tomar decisiones correctas. Fíjese que la última reunión que tuve en una organización que fui, ¿quiénes eran los abogados de esa gran organización? Este bufete de abogados. Él empezó con un abogado a su lado y ahora tiene una cantidad de abogados. Va usted a esa empresa, tiene penalistas, de todo lo que quiera tener. ¿Por qué? Porque Dios lo ha bendecido enormemente. Y él sí sabe de quién se trata. Es un hombre que tiene a la mamá viviendo en una casa de lujo, al papá en otra casa, con empleados para que las atiendan. Mis hermanos, porque tiene suficiente dinero. A mí me ha dicho, mire Maite, cuando quieran ustedes ir a un retiro, ahí está mi casa de Río Dulce, está mi casa del puerto, me dice, tiene parqueo, tiene salón de prédicas, todo lo tiene. Tiene otro salón de, ¿cómo se llama?, de retiros aquí yo como no conozco, por Los Pinos. Pero dice que es una belleza de casas, fíjese. ¿Y cómo ha tenido tanto? Porque él le da primero importancia a Dios. Primero para él es Dios. Y cuando tiene un problema, ¿qué cree que hace? Se pone a consultar la ley. Se pone a consultar la ley de Dios. Y entonces llama a gente para que vaya a orar por él. A este varón fue que yo dije que le había dicho un día que tenía que hacerle una casa a una familia. Y él obedeció, sí lo hizo, y el Señor le quitó todo el problema que él tenía. ¿Por qué? Porque él consulta con Dios, mis hermanos. No busca un consejero que le diga, un consejero qué hacer, sino que busca a Dios y gente de Dios. Pero gente sabia. Busca gente sabia. Verso 9. Ellos eran los que enseñaban en todo el territorio de Judá. Tenían consigo el libro de la Torá de Yahweh. Mis hermanos, yo quiero que vayan notando, es que esta es una narración preciosa. Mire, está cómo Dios llevó a este hombre hasta arriba y cómo Dios en momentos casi lo dejó. Y vamos a aprender de todos ellos por qué Dios lo bendijo tanto. ¿Sabe que eso me puso a leer Dios cuando yo lo conocí a él? Quiero que lea la vida de los hombres que fueron reyes
que fueron patriarcas, para que aprendas de ellos, para que aprendas. Sí. Y ellos eran los que enseñaban en todo el territorio de Judá. Tenían consigo el libro de la Torá de Yahweh. Amén. Y recorrían todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Verso 10. Y el terror de Yahweh cayó sobre los reinos de las naciones que estaban alrededor de Judá, y no se atrevieron a hacer guerra contra Josafat. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Nadie. Nadie se va a atrever a hacerle daño, mis hermanos. Jamás. Si tiene un juicio o alguien lo quiere llevar a juicio, va a sentir un terror de Dios. Y no va a poder hacerle nada, mis hermanos. Va a sentir como que es imposible para usted hacerle daño a esa persona. Porque el terror de Dios es el que cae sobre la gente, no el suyo, sino que el de Dios. Y no le pueden hacer daño con ese terror de Dios. Verso 11. Y algunos de los filisteos trajeron presentes a Josafat y plata de tributos. Asimismo los árabes le traían de sus ganados 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos anualmente. Verso 12. Y Josafat se engrandecía y construyó en Judá fortalezas y ciudades de almacenaje. Verso 13. Tuvo hasta ahí. Vamos a leer aquí, mis hermanos, porque a la par de Josafat aparece un personaje que se llama Acab. Vamos a ver qué pasa con ese Acab. ¿Acab quién era? ¿El suegro de el quién? ¿El esposo de quién? De Jezabel, que era una bruja sidonia. Era una mujer, mis hermanos, que practicaba las artes de brujería. Vamos a ver ahora qué hizo Josafat. Vamos a leer. Verso 18, Sí, capítulo 18. Capítulo 18. Del 1 en adelante. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Sí. Verso 2. ¿Qué hizo Josafat? Contrajo parentesco con Acab. ¿Qué cree que hizo? Permitió que un hijo se casara ¿con quién? Con la hija de él. Y no quiero ni pensar lo que pasó después con esta mujer, porque tuvo consecuencias severas. No advertirle a un hijo, tú no te puedes casar con esa persona, no puedes hacerlo. Verso 2. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Verso 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Verso 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. Verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube. ¿Quiénes eran esos profetas? A ver, ¿quién se recuerda de ellos? ¿Eran profetas de Dios o no? Eran profetas falsos. Mis hermanos, miren, la historia está plagada de cosas tan hermosas. ¿Quién mató a los verdaderos profetas? La gente no dice eso, mis hermanos.
Habla de una generación de fuego, de una generación aquí, pero no habla de las cosas que se cometieron como error. ¿Quién mató a los verdaderos profetas del rey Acab? ¿Quién los mató? Elías. ¿Mire? ¿Se recuerdan de eso? Degolló a los 450 profetas del rey Acab, después de que ellos se habían arrepentido y habían reconocido que Dios era Dios. Y eso le trajo consecuencias a este varón, que tuvo que huir de una mujer, porque ese hecho, mis hermanos, hizo que Dios se retirara de su vida, aunque usted no lo crea. Mire, salió huyendo. ¿Por qué cree? ¿Y qué le mandó Dios? ¿Qué mandó Dios en contra de Elías? Yo quiero, mis hermanos, enseñarle a esta iglesia que cada cosa que nos pasa no es el diablo que la manda, es Dios. ¿Qué le pasó a este varón Elías? ¿Qué hizo Elías? Mis hermanos, si era un profeta de fuego, que era un profeta con carácter, con firmeza, que se mantenía en la presencia de Dios, ¿qué le pasó? A ver, ¿quién me dice? Le tuvo miedo a un mensaje que le mandó Jezabel. ¿Por qué le tuvo miedo? Él tenía que, si hubiera estado con Dios, el terror de Dios hubiera caído sobre Jezabel y no le tiene miedo. ¿Pero qué hizo él? Le tuvo miedo, mis hermanos, y salió huyendo. Por favor, pongamos atención a toda esa historia, porque a veces leemos una historia de corrido, por aquí pasamos. Y tenemos que poner atención en qué momento Dios cambió con esa persona, en qué momento Dios la bendijo, en qué momento engrandeció a esa persona. Y mire aquí lo que hizo él. Y estoy recordándoles eso porque la gente menciona a Elías como que no hubiera hecho ninguna cosa mala. Mis hermanos, para mí Elías cometió errores tremendos. En primer lugar, le fue a decir al rey Acab que no iba a llover, sino por su palabra. No va a llover sino hasta que yo decrete que llueve. ¿Y qué le dijo Dios después? Acab, muéstrate a Elías. Elías, muéstrate a Acab y dile, dice el Señor que va a llover por su palabra. ¿Por la palabra de quién? De Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Corrigiéndolo. Yo no te mandé a ti a decirle que no iba a llover por tu palabra, sino que el que tiene la palabra para decidir soy yo. Mire qué tremendo. Mis hermanos, si no quiero ni siquiera regresar al Nuevo Testamento para que vea quién vino con el espíritu de Elías y qué error cometió también y cómo murió este varón. Sí. Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Mis hermanos, ahora les voy a decir a toda la gente que está acá. Es muy delicado que consultemos profetas brujos. ¿Qué significa eso? Gente que te da palabra que no viene de Dios. A mí me consta de gente que da palabra que Dios no le ha dicho. ¿De veras? Mira, dice el Señor tal cosa y el Señor no les ha dicho nada. Solo por quedar bien con la gente que le pide consulta. Ay, quiero que ores por mí, quiero que ores por la empresa, quiero que ores por mi marido. Y les da palabra, pero esa no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. ¿Por qué? Mis hermanos, mire, aquí vamos a hacer una narración maravillosa después, en la siguiente página, para que vea cómo opera el mundo espiritual. Porque la gente, mis hermanos, yo pienso que no nos hemos puesto atención a la Biblia, porque la Biblia es muy sencilla, es muy clara. Fíjese pues, o sea que ¿qué le mandó Dios a Elías porque cometió ese error de matar a los profetas? ¿Qué le mandó a decir Jezabel?
mañana a esta hora voy a hacer lo mismo que hiciste con mis profetas. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo a esconderse, mis hermanos. Le tuvo miedo a la voz de una mujer, cuando Dios había hecho caer el terror de él sobre todo Jerusalén. Miren cómo va declinando la vida de este varón. Mis hermanos, no permitamos que el poder de Dios decline en nuestra vida. Yo le ruego a Dios que no decline nunca su poder en mi vida, mis hermanos, porque es cosa muy seria. Qué hermoso que uno siempre cuente con la bondad, con el amor de Dios y con su poder. Sigamos leyendo, miren. Verso 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Yahweh? ¿Por qué Josafat dijo eso? Fíjense, pues, estaba consultando Acab a los 450 profetas. ¿Y por qué Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Dios por el que podamos consultar? ¿Están de entender que los otros eran ciertos o falsos? Falsos. Miren. Sigamos oyendo, ya va a ver. Pero Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Yahweh para que por medio de él preguntemos? Verso 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Yahweh, mas yo le aborrezco. A la gente no le gusta consultar con alguien que le diga la verdad. Le gusta consultar con gente que le diga mentiras. ¿Cómo me va a ir en ese negocio? Te va a ir re bien. Mis hermanos, ¿por qué no le dijo la verdad? ¿Por qué no decimos la verdad? Tenemos que aprender. Si Dios no me dice nada, pues no decir nada. Pero si me advierte algo, decirle: no lo puedes hacer. Dice el Señor que para que tu empresa tenga éxito, tienes que orarle a Dios, pedirle la dirección todos los días, pedirle a Dios que te ayude en cada decisión, que Él esté contigo. Eso es lo que tenemos que aconsejar a una persona. Si eso haces, te va a ir súper bien. ¿Ya? Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. ¿Oyó, mis hermanos? Entonces, ¿qué anda buscando la gente? ¿Qué anda buscando, mis hermanos? Mis hermanos, una vez yo llegué a una reunión que me invitaron en un ministerio de mujeres. Y en eso yo estaba predicando cuando veo que se aparece una mujer bien alta. Y le dije: dice el Señor que 10 profetas te han dicho que te vas a casar con un varón, pero Él te dice que no te vas a casar con él, porque no es el plan de Dios. Tienes que romper con esas ideas. Y se paró así, ¿ven? Es que no se pueden equivocar los profetas, ¿no? Qué casualidad que usted tiene que tener la razón. Dice el Señor que no sigas con esas ideas. Y me retiré cuando terminé de predicar. Mis hermanos, llegó la mamá a decirme que por favor me agradecía, porque ella estaba cansada de ver la necesidad de su hija, que había comprado tela para un vestido, que había comprado los adornos. Mire, se gastó todo el dinero. ¿Y qué dicen? ¿Se casó con ese varón? Jamás se casó con él, porque no era de Dios. Y le habían profetizado 10 profetas. No estoy diciendo que solo a mí me use Dios, pero a mí no me gusta mentir. Si Dios no me habla, no lo digo, porque Dios no me lo ha dicho. Y si me lo dice, entonces lo digo porque sí me lo ha dicho. Una vez, aquí hay una mujer presente, que íbamos en el carro y el Señor me dijo: dile que el dinero, que su marido tiene problemas económicos porque ella está usando mal el dinero de su marido. Y ponte seria cuando se lo digas. Entonces yo le dije: para el carro. Dice el Señor que tú estás usando mal el dinero de tu marido. ¿Qué estás haciendo con el dinero? Porque eso lo tiene a él en problemas.
¿Y qué dicen? ¿Era cierto? Gran evento del Ministerio Mujer Idónea. Este 12 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, en el Hotel Grand Tikal Futura. Conoce el poder del amor, capaz de transformar el alma y la genética. Ven, te esperamos con toda tu familia. Además, al esposo de ella, yo le profeticé aquí, porque el Señor me lo dijo, que iba a ser un hombre que iba a bendecir Dios de gran manera. ¿Y cumpliría su palabra Dios? Sí. A veces hay cambios, es porque la gente cometió errores como el rey Acab, como el rey Josafat. Son errores que se cometen. Y Dios no está patrocinando ningún error. Cuando viene un problema en nuestra vida, lo único que Dios quiere no es tenernos ahí metido en ese problema, en esa angustia. Quiere que rectifiquemos y que le digamos: Señor, yo no te diezmo, yo no te ofrendo, Padre, yo no cumplo contigo. Además, yo no he tratado mal a la gente, no he hecho lo correcto delante de tus ojos, hice tal cosa, pero ahora, Padre, perdóname y voy a rectificar. Entonces Dios le devuelve todo a la persona otra vez. Sí. Este es Micaías, hijo de Imnia. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Leamos aquí en el versículo 11. Quiero llevarlos, mis hermanos, porque a la gente le encanta la mentira. ¿Y sabe qué es el problema? Que hasta los siervos caemos ahí. Verso 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Verso 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables Oiga, bien. mis hermanos, ¿sabe que existe manipulación en eso? A mí ha llegado gente que me dice: pastora, fíjese que el hermano tal quiere que ore por usted, pero a él le han dicho tal cosa. Ya le dicen a uno para que uno diga lo mismo. Pues fíjese que yo no voy a decirle tal cosa, sino que lo que Dios me dijo. Si me dice Dios algo, se lo voy a decir, y si no, no le digo nada. Solamente oro por él. Entonces vamos a ver aquí, mis hermanos, qué pasa. 13. Dijo Micaías: vive Yahweh, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Verso 14. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Verso 15. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Yahweh que no me hables sino la verdad? El mismo rey sabía que ¿qué? Que le estaba mintiendo, mis hermanos, pero era lo que él quería escuchar. La gente sabe que aquello es mentira, pero es lo que quiere, que le confirmen y le confirmen, y por eso termina de orar una y van con otra y llaman a fulana, llaman a mengano para que les diga lo mismo. Y mis hermanos, aquí pasa algo, que cuando la gente quiere que le digan algo de su propio corazón, se meten espíritus de mentira. ¿Y de dónde vienen esos espíritus de mentira? ¿De parte de quién? De Dios, y se los voy a mostrar. Va a ver usted aquí ahora. Vamos a leer el versículo 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Así es. 18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Yahweh. Yo he visto a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha
y a su izquierda. Oiga lo que le mostró Dios a este varón. Aquí, ¿qué había, mis hermanos? Fíjese, aquí ¿qué va a pasar? ¿Qué dice usted que va a pasar aquí? Aquí, cuando la gente va a consultar profetas falsos, se levantan, mis hermanos, un juicio. ¿Qué se levanta? Un juicio, aunque usted no lo crea. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Oiga pues. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su Quiero, mis mano hermanos, que izquierda. mire cómo es un juicio. Lo que pasa es que nunca nos muestran un juicio, pero aquí Dios le está mostrando un juicio a este varón. Y así como está aquí pintado, así son los juicios divinos. Cuando la gente anda en pecado, cuando la gente hace cosas que no le agradan a Dios, hay un juicio. ¿Y cuándo cree usted que se cumple? Y se da el decreto. ¿En qué momento se da el decreto de la resolución de Dios? ¿Ah? En el Yom Kippur. ¿Ya vio? En el día de expiación. Y por eso Dios estableció 10 días para que las almas busquen a Dios y le pidan perdón si miran que no se ha cumplido nada de lo que le han dicho. Que tengan, mis hermanos, el tiempo necesario para pedirle perdón, y que si se dan cuenta antes de que no es cierto lo que les dijeron, pedir perdón de todos modos. Pedir perdón. Sigamos leyendo y se va a dar cuenta. Verso 18. Entonces él dijo: oíd palabra de Yahweh. Yo he visto a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. 19. Y Yahweh preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot? ¿Y qué? Bueno, él quiere hacer algo, quiere ir a enfrentar a un pueblo porque piensa que va a ganar, pues dile que suba, pero va a caer. Mira, ¿se da cuenta? Entonces hay que obedecer a Dios. Y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Verso 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahweh y dijo: yo le induciré. Yo quisiera que leyéramos la Torá, porque inducir, ¿sabe qué significa? Yo voy a hacer que este me crea. ¿Pero quién era el que iba a hablar? ¿El profeta o quién? Un espíritu. Un espíritu. 19. Y preguntó Yahweh: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, a que suba y sea muerto en Ramot de Galaad? Y uno decía: yo lo induciré de esta forma. Y el otro decía: yo lo haré de esta otra forma. Verso 20. Entonces salió un espíritu y se puso ante Yahweh y dijo: yo lo induciré. Y Yahweh le preguntó: ¿cómo lo harás? En el 21 estamos leyendo. 20, final. 21. Y él le respondió: saldré y seré espíritu de Sheker, mentira. ¿Oyó? ¿Un espíritu de qué? Esos son los que se mueven en los profetas falsos. Mis hermanos le dicen: mira, te va a ir mal, fíjate que te va a ir re bien, mira, haz ese negocio, te va a ir bien. Y la gente se mete al negocio, pero ese negocio le va a traer muchos problemas. Lo va a dejar a veces hasta en la quiebra, mis hermanos. ¿Oyeron esto? Le van a decir lo que él quiere. Cásate con ese, sí, dice el Señor que te cases con él, y le va en feria. Porque no es esa persona la que tiene que casarse con él. No es tampoco esa mujer la que Dios quiere para él. Mira.
seré espíritu de sheker, mentira, en boca de todos sus profetas. ¿En boca de quién? De todos. Mis hermanos, ¿qué razón hay para que la gente llame profetas? ¿Por qué, mis hermanos? Porque andan buscando, invitan a profetas para que les profeticen. ¿Por qué no buscamos a Dios y que Dios nos diga la verdad? Y que si no me quiere hablar Dios es porque me está diciendo, hay algo que por lo que no me puedo acercar a ti. Búscame más, rectifica, Maite, pide perdón, porque por eso no te he hablado. Eso es lo que tengo que entender. No queremos ir a un profeta para que nos diga por qué no me habla Dios. Eso no es correcto, mis hermanos. Tenemos que esperar en Dios para que Él nos diga la verdad, para que Él nos muestre qué está pasando, qué ha pasado en esa casa, en ese negocio, en todo lo que yo quiero que Dios me hable. Y Yahweh le dijo, lo inducirás y también prevalecerás. Sal pues y hazlo así. Aquí le voy a decir una cosa, lo que está diciendo la palabra es que la gente le va a creer más a los espíritus de mentira. ¿Por qué? Porque son espíritus que van a inducir a la persona, van a hacer que esa gente le crea. Mire, lo inducirás y lo lograrás. Quizá recibió palabra de Dios y no hizo caso, pero va con un profeta falso y lo que él le dice, eso hace y le va mal, porque a él sí le creyó. Es que me dijo exactamente, pastora, lo que yo quería, pero la gente no discierne. Luego se pone a hacer guerra espiritual y es delicado, porque si estamos haciendo algo en contra de lo que Dios quiere, vamos a sufrir consecuencias muy severas, porque se van a empezar a mover espíritus de adivinación mentirosa. ¿Adivinación qué? Mentirosa. Y la gente llega, fíjate que me dijo esto, oh, gloria a Dios. Mis hermanos, va a ser para su mal. Oiga lo que dice ahí. Lo inducirás, quiere decir, le vas a hacer creer que es verdad. Y aún lo vas a conseguir. Y a veces eso, cuando uno le da palabra de Dios, la gente no lo cree. Fíjese qué tremendo. Y Yahweh le dijo, lo inducirás y también prevalecerás. Sal pues y hazlo así. Versículo 22. Y ahora he aquí Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos los profetas. ¿Quién puso ese espíritu? Yo pensé que el diablo. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Antes a mí me tenía hasta dormir el diablo. Es que Satanás, hermano. Mis hermanos, perdone. Dios es el que permite al diablo hacer ciertas cosas porque estamos en pecado, porque estamos en comportamientos que no le agradan. Y se ha levantado un tribunal en contra de nosotros, como en este caso. ¿Mire? Y la decisión de todos modos va a ser ¿de quién? De Dios. A mí me dijo una vez el Señor, busca, Maite, en mi palabra, en qué momento Satanás, que dicen que es el enemigo mío, que no puede ser nunca mi enemigo, es el que decide todo, mandar demonios, enfermedades y todo. ¿En qué momento, Entendemos que en Elías llegó un espíritu de depresión. ¿Por qué? Porque hizo algo que no le mandó Dios a hacer. Dios le mandó a restaurar el altar que estaba caído, nada más. ¿Y él qué hizo? Con eso que hizo, mis hermanos, convenció a los profetas de Acab que existía Dios. Y eso es lo que Dios quería. Dice la palabra que Dios quiere que todos se arrepientan y que vuelvan al arrepentimiento, nada más. Hasta ahí. Imagínese que usted va a predicar a un lugar y toda la gente se arrepiente y después la agarra y la mata. Eso no es lo que Dios quiere. Eran profetas del rey Acab y dejó libres a los 450 profetas de Jezabel. ¿A quiénes dejó libres? A los profetas de Jezabel, que eran profetas falsos. Así es, ¿ve?
Y ahora aquí Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en boca de tus profetas, y Yahweh ha decretado el mal contra ti. ¿Quién lo decretó? Yo pensé que el diablo, ¿eh? Pobre el hermano, fíjese que el diablo de seguro lo tiene enfermo eso. El diablo no es. Es que Dios lo ha decretado. Y el diablo lo único que hace es hacer el mandado a Dios. ¿Sí? A través del mundo espiritual. ¿Del lado qué? Izquierdo. Aquí se presentaron del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Quién se levantó para ir a hacer eso? ¿Salió un espíritu de dónde? ¿Qué lado? Izquierdo, ¿no? Jesús lo dice, que en aquel día estarán a su derecha y a su izquierda, ¿quiénes? Las ovejas y qué? Y los cabros. Verso 23. Entonces Sedequías, hijo de Micaías, de Kenana, se acercó a Micaías y lo golpeó en la mejilla. Y le dijo: ¿desde cuándo el espíritu de Yahweh se apartó de mí para hablarte a ti? Verso 24. Y Micaías le respondió: he aquí, lo verás aquel día cuando entres en el interior de tu aposento y te escondas. Así es. 25. Y el rey de Israel dijo: prendan a Micaías, devuélvanlo y deténganlo en la casa de Amón, gobernador de la ciudad, y en la casa de Onash, hijo del rey. 26. Y díganle: así dice el rey, pongan a este en la cárcel y aliméntenlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Así es. ¿Sí? Así es. 27. Y Micaías dijo: si tú vuelves en paz, entonces Yahweh no ha hablado por mi boca. Y agregó: escúchenlo todos los pueblos. Y Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel, subieron a Ramot de Gilgal. 29. Y le dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú vístete tus propias vestiduras. Así pues se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. 30. Yo quiero que pongan atención a esto, ¿sí? Con Dios no podemos hacer ninguna trampa. ¿Por qué se quería disfrazar Acab? Porque toda esa guerra era en contra de él. Y si lo miraban a él vestido de traje de rey, lo iban a matar rápido. Y se va a dar cuenta que cuando Dios decide una cosa, aunque vayan a orar por esa persona y le dé actos proféticos, no se va a cumplir. No se cumple. 30. Pero el rey de Aram había dado órdenes a los capitanes de los carros que traía, que eran 32, diciendo: no peleen contra pequeño ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. ¿Para quién iba dirigida la guerra? Para el rey Acab. Y por eso se disfrazó, mir. Y vamos a ver ahora lo que pasó. Verso 31. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear. Pero Josafat clamó y Yahweh lo ayudó. Mis hermanos, ¿por qué captaron ahí lo que pasó? Fíjese que qué picardía que le dijo el rey Acab: vístete con tu ropa, para que la gente pensara que ¿qué? Que Josafat era ¿quién? Acab. El rey Acab. ¿Será que Dios iba a equivocar? Vamos a ver qué pasó. Y Yahweh lo ayudó, y Elohim los indujo a que se apartaran de él. 32. Y cuando los capitanes de los carros
se dieron cuenta de que no era el rey de ¿Quién hace Israel. todo en la guerra, mis hermanos? En la guerra espiritual, ¿quién hace todo? Dios. ¿Ya? Y recordemos lo que hablé de Asa. Cuando usted pone en las manos de Dios todo, el que hace la guerra, ¿quién es? Dios, no usted. ¿Y por qué la gente batalla y lucha y empieza en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque está batallando usted. Cuando la guerra, ¿de quién es? Cuando buscamos a Dios y le pedimos ayuda, la guerra ya no es nuestra, es de Dios. Y vamos a verlo el otro domingo en esa guerra que se llevó a cabo con Josafat, pero terminemos aquí. Seguimos 32. aquí. Y cuando los capitanes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. 33. Pero cierto hombre disparó una flecha al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de su armadura. Mis hermanos, él iba hasta con chaleco blindado, por favor. Iba totalmente con una armadura. Y sabe que solo en ese espacio que quedó chiquitito, ahí se metió la flecha y lo mató. ¿Qué tal les parece Dios a ustedes? Vuélvete y sácame del frente de la batalla, porque estoy herido de muerte. 34. Y se intensificó la batalla ese día, por lo que el rey de Israel se esforzó por mantenerse en pie en su carro ante los arameos hasta el atardecer, y murió al ponerse el sol. Ahí está. Vamos a orar. Es una historia muy increíble. Es una historia trágica de un hombre que tenía que haber sido consagrado a Dios. Para mí es la historia trágica de un siervo de Dios, que se convirtió en siervo de las tinieblas. Amado Padre, ayúdanos, Padre, a discernir. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a darnos una visión clara de la vida. Que aprendamos en tu palabra. Solo tu palabra nos enseña la verdad, porque en cada palabra hay luz. Señor, que nos hayas abierto hoy el entendimiento. No hay Dios como tú para pedir ayuda, Señor. Que todo tu pueblo aprenda a pedirte ayuda a ti, Señor. Que te consulte, que te pida, Padre, sabiduría, inteligencia, entendimiento, que se deje guiar por tu Santo Espíritu, guiar por ti, Señor, para que todo nos vaya bien. Te pido, Padre, que no hagamos nada en la carne. No tomemos ninguna decisión en la carne, Padre. Que la decisión sea por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a esta congregación, Padre, y declaramos que tú multiplicas la bendición sobre cada uno. Que tú les concedes un entendimiento alto, una conciencia grande, Padre. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si alguno está sin trabajo, te pido que tú lo ayudes. Que revise cómo ha sido él como empleado, si ha sido correcto, honesto, Padre. Si no ha tocado algo que no era de él, Señor, que te pida perdón, Padre. Si habló de sus autoridades en esa empresa, si los juzgó, todo eso, Padre, son aspectos que se oponen a un nuevo empleo. Te ruego, Padre, que en el nombre de Jesucristo, Señor, nos hagas recordar situaciones que nos están provocando los problemas que tenemos ahora. Danos esa luz, Jesús, porque tú eres la luz del mundo. Que nos dejemos guiar por Jesucristo, por el Espíritu de Cristo. Gracias, Señor, ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos, Padre, a postrarnos, pero a escuchar tu voz.
Y si no la oímos, no importa, nos vas a inspirar a actuar de la manera correcta. En el nombre poderoso de Cristo te lo rogamos, Señor. Te ruego que prosperes a todo este pueblo, que lo bendiga, Señor, para que ellos puedan darte, Padre, lo que tú necesitas que te den, lo que tú mereces como Dios, lo que tú mereces como el Dios que prospera, el único Dios que nos da el poder para producir riquezas. Gracias, Padre. Sana a la gente que vino hoy enferma. Visítala, Padre. Dale su sanidad. Yo quisiera que la gente que tiene algún órgano enfermo, que se ponga la mano en ese lugar, que sea punto de referencia para el Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo, a la unción del Cristo, a la sangre de Cristo, que nos dé sanidad este día, que nos ministre una sanidad tan profunda que quedemos totalmente sanos. Y yo te ruego especialmente para que sanes el alma. El alma tiene que ver con aspectos emocionales, mentales, sentimentales y de voluntad. Gracias, amado Padre. Amén. Gran evento del Ministerio Mujer Idónea. Este 12 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, en el Hotel Grand Tikal Futura. Conoce el poder del amor, capaz de transformar el alma y la genética. Ven, te esperamos con toda tu familia. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa Mujer Idónea.